Parte 1. El regreso y la grieta invisible. Alejandro abrió la puerta de su casa en Sevilla sin hacer ruido. Eran apenas las 8 de la tarde y todavía quedaba luz anaranjada en el patio interior, filtrándose por las celosías. Había llegado antes de lo previsto, con la ilusión de sorprender a Clara, pero lo que encontró no se parecía en nada a la imagen que llevaba en la cabeza durante todo el viaje. Un murmullo. Después, una risa apagada. Venía de la sala de invitados, esa misma habitación que casi nunca usaban. Se quedó quieto, con la maleta aún en la mano, sintiendo cómo cada latido se le subía a la garganta. Dio un paso y el suelo crujió. En ese instante, la puerta se abrió apenas unos centímetros, y Clara apareció con una sonrisa nerviosa. ¿Ya estás aquí?, preguntó, como si no esperara verlo tan pronto. Detrás de ella, Alejandro alcanzó a notar un movimiento rápido, una sombra que se retiraba. El olor era inconfundible, un perfume masculino, fuerte, distinto al suyo. En la mesa del salón había 2 copas de vino, una aún con gotas resbalando por el cristal. ¿Quién está contigo?, preguntó él, con voz tranquila, demasiado tranquila para lo que sentía por dentro. Clara levantó los hombros y contestó algo sobre una amiga que había pasado a visitarla, pero evitaba mirarle a los ojos. Y fue entonces, antes de cerrar la puerta, cuando Alejandro lo vio. Un gesto fugaz, un acercamiento, un beso que le atravesó el pecho como un golpe seco. No dijo nada, dejó la maleta en el suelo y apretó los puños en silencio. Su respiración se volvió pesada, pero se obligó a sonreír como si creyera aquella versión absurda. Mientras tanto, dentro de él, todo se tambaleaba. Clara caminó hacia la cocina con pasos apresurados, fingiendo normalidad. Alejandro quedó solo en el pasillo, escuchando el eco de aquel momento. Murmuró para sí mismo, apenas un susurro: «Lo he visto», y supo con absoluta certeza que algo en su vida acababa de romperse para siempre. Parte 2. La sospecha crece entre silencios. Los días siguientes en Sevilla parecían normales para cualquiera que mirara desde fuera, pero Alejandro vivía atrapado en una jaula invisible. Clara sonreía en la mesa, hablaba de cosas triviales: la compra, el trabajo, la cena del sábado, y sin embargo en cada gesto había algo que le rechinaba, como una pieza fuera de lugar. Una tarde, mientras ella se duchaba, él se acercó al escritorio. Sobre la madera aún quedaba el olor del incienso que Clara solía encender. El portátil estaba abierto. En la bandeja de entrada, un correo sin leer. «Gracias por el otro día. No dejo de pensar en ti». Alejandro cerró la tapa de golpe, como si el ordenador pudiera delatarlo. No leyó más, pero las palabras se grabaron a fuego en su cabeza. Desde ese instante, todo cambió. Cada vez que sonaba el móvil de Clara, el silencio se hacía insoportable. Ella lo apartaba con rapidez, como si respondiera a un reflejo aprendido. Una noche, durante una cena con amigos en Triana, Alejandro observó a Clara mientras hablaba animadamente. Su risa sonaba igual de clara que siempre, pero en sus ojos había un destello extraño, una especie de nerviosismo apenas perceptible. Él intentó disimular, contar un chiste, brindar con todos, pero en el fondo solo podía pensar en aquel correo. En la vuelta a casa, el aire fresco del Guadalquivir no lo tranquilizó. Al contrario, sentía que la ciudad entera lo empujaba a ver lo que no quería aceptar. Al entrar en el piso, Clara le sonrió y se acercó. Lo abrazó fuerte, demasiado fuerte, como si quisiera cerrar una grieta con un gesto. Alejandro respondió al abrazo, pero su mirada se quedó clavada en la puerta de la habitación de invitados, entreabierta. Algo en su interior le dijo que aún no había visto lo peor. Parte 3. El hallazgo en la oficina vacía. Un martes cualquiera, Alejandro decidió pasar por sorpresa por la oficina de Clara. Ella le había dicho que trabajaría hasta tarde preparando un proyecto. Sevilla estaba envuelta en un cielo gris, y el sonido de la lluvia contra los adoquines le daba un aire extraño a la ciudad. Caminó sin prisa, convencido de que tal vez necesitaba aclarar su mente y comprobar, de una vez, si todo era producto de su imaginación. El edificio estaba casi vacío. Un guardia de seguridad lo saludó distraído y lo dejó pasar. Subió las escaleras, con el eco de sus propios pasos como única compañía. Al llegar al pasillo del despacho de Clara, escuchó voces, una masculina, otra femenina. Reconoció al instante la risa de ella.
Se acercó despacio, el corazón golpeándole como un tambor. La puerta estaba apenas entornada. Desde la rendija, alcanzó a ver a Clara apoyada contra la mesa, demasiado cerca de un hombre que Alejandro nunca había visto. Hablaban bajo, se miraban con una complicidad hiriente, y de pronto ocurrió, un beso rápido, casi robado, suficiente para destruir cualquier duda. Alejandro retrocedió de inmediato, temiendo hacer ruido. Se apoyó contra la pared fría del pasillo, sintiendo cómo el aire se le escapaba. No había rabia todavía, solo una incredulidad pesada, como si todo el edificio se le viniera encima. Decidió marcharse sin decir nada. Bajó las escaleras con pasos torpes, cruzó la puerta principal y salió a la calle empapada. La lluvia le golpeó el rostro, pero no consiguió despertarlo de esa pesadilla tan real. Esa noche, en casa, Clara fingió cansancio y se acostó temprano. Alejandro la observó en silencio, memorizando cada detalle de su mentira. Supo, sin margen de error, que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Y sin embargo, todavía no imaginaba lo que descubriría después. Parte 4. El archivo escondido. La madrugada siguiente, incapaz de dormir, Alejandro se levantó en silencio y caminó hacia el salón. El portátil de Clara seguía sobre la mesa, con la tapa apenas cerrada. Dudó unos segundos, como si aún esperara una señal que le dijera que no lo hiciera, pero la desconfianza podía más que cualquier escrúpulo. Encendió la pantalla. El correo estaba abierto, pero no era el mismo que había visto días antes. Esta vez encontró una carpeta con documentos compartidos. Entre balances y planes de trabajo, aparecía algo que no esperaba. Informes con el nombre de su propia empresa, números familiares, estrategias que él mismo había redactado. Se quedó helado. Clara no solo estaba con alguien más. Ese alguien conocía cada detalle de su negocio. Había presentaciones copiadas palabra por palabra, diagramas que nunca salieron de sus reuniones privadas. Sintió un nudo en el estómago, como si alguien hubiera estado entrando en su casa sin permiso y revisando cada cajón. Mientras hojeaba los archivos, un ruido detrás lo sobresaltó. Clara, en pijama, lo observaba desde el pasillo con una expresión que mezclaba sorpresa y molestia. «¿Qué haces con mi ordenador?», preguntó con voz baja, controlada. Alejandro intentó responder, pero las palabras no salieron. Solo bajó la tapa y se quedó mirándola. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. El silencio era tan denso que parecía llenar toda la habitación. Clara se giró y volvió al dormitorio sin esperar explicación. Alejandro permaneció en el sofá, paralizado. En su mente, una pregunta se repetía sin descanso. ¿Qué hacía su vida personal mezclada con aquel material? Sabía que había cruzado un punto de no retorno. Parte 5. El encuentro en la terraza. Días después, Alejandro citó a un viejo socio en una terraza del barrio de Santa Cruz. Quería consejo, aunque no se atrevía a contar toda la verdad. El sol caía sobre las calles estrechas, llenas de turistas, pero en esa mesa todo parecía más sombrío. «He notado movimientos raros en mi empresa», dijo Alejandro removiendo el café sin probarlo. «Documentos que nunca salieron de mi despacho». Su amigo lo escuchó en silencio. Después de una pausa incómoda respondió: «Ten cuidado, Sevilla es pequeña. Cuando la información se mueve tan rápido siempre hay alguien detrás, y no suele ser un desconocido». La frase le retumbó en la cabeza todo el día. Al volver a casa, Clara estaba en el balcón, hablando por teléfono en voz baja. Se giró apenas al verlo, sonrió con un gesto apresurado y terminó la llamada con un «mañana te cuento». Alejandro fingió no oírlo, pero cada palabra se clavaba más hondo. Esa noche, mientras ella dormía, decidió revisar el cajón de la cómoda donde guardaban papeles sueltos. Entre facturas y recibos encontró un sobre con su nombre escrito a mano. Dentro había copias de contratos de su empresa, firmados con fechas recientes, pero con sellos que él jamás había autorizado. El corazón se le aceleró. Volvió a guardar todo con cuidado. Se sentó en el borde de la cama, observando a Clara dormir como si nada. La serenidad en su rostro contrastaba con el torbellino que él llevaba dentro. Por primera vez, Alejandro entendió que no se trataba solo de una traición íntima. Había algo más profundo, una red que lo estaba atrapando poco a poco, y lo peor de todo era que aún no sabía hasta dónde llegaba. Parte 6. La revelación y el vacío.
La mañana siguiente, Alejandro decidió no confrontar a Clara de inmediato. Se levantó temprano y caminó por las calles de Sevilla, dejando que el aire fresco le despejara la mente. Cada esquina le recordaba conversaciones, risas, y ahora mentiras que se escondían detrás de gestos cotidianos. Al volver, encontró a Clara desayunando con una energía fingida, hablando de planes que parecían triviales, pero él lo notaba todo. Cada palabra suya parecía cuidadosamente calculada, como si midiera cada reacción suya. Alejandro sonrió de manera automática, guardando silencio mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Se dirigió al despacho y abrió el último archivo que había descubierto. Un registro de correos y documentos que demostraban la extensión del engaño. Todo estaba ahí. Estrategias, contactos, fechas, pero entre ellos, algo distinto llamó su atención. Una carpeta sin nombre, con archivos antiguos que no habían sido tocados en años. Al abrirla, encontró cartas de su propia familia, notas que su padre le había dejado sobre ética y resiliencia, recordatorios de que incluso cuando todo parecía perdido, había que mantener la integridad. Alejandro comprendió entonces algo profundo. No podía cambiar lo que había sucedido, ni la traición, ni los secretos que se habían filtrado, pero sí podía decidir cómo seguir adelante. Su empresa, su legado y su dignidad no estaban sujetos a las mentiras de los demás. Caminó hacia Clara y la vio por un instante. La mujer que amó, la que lo había decepcionado, ya no era la misma que creía conocer. Ella lo miró con ojos expectantes, buscando quizás una reacción de rabia, de reproche. Alejandro respiró hondo y dijo, con calma absoluta, no voy a preguntar por qué, solo sé lo que pasó. Y sin esperar respuesta, salió de la casa. Las calles de Sevilla lo recibieron con su bullicio y su luz cálida. Alejandro caminó solo, pero por primera vez en días, sintió un peso levantarse de sus hombros. No había venganza, no había reconciliación, solo un vacío extraño, acompañado de claridad. Mientras el sol caía sobre la ciudad, Alejandro sonrió levemente. La traición había marcado su vida, pero también le había enseñado algo esencial. Incluso entre la pérdida y el dolor, aún podía existir un futuro construido con honestidad, aunque nadie supiera qué caminos tomaría. La historia terminaba, sí, pero no de la manera que esperaba, dejando un eco en el corazón del lector. La fuerza real no está en castigar, sino en continuar con dignidad. Fin de la historia.